Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a este primer live en TikTok, en donde hablaremos un tema importantísimo como es la digestión. ¿Y por qué empezamos con este tema de la digestión? Porque va a ser una de las principales llaves para que podamos aperturar aspectos del bienestar. Sin embargo, es muy importante que primero identifiquemos cuál es el punto en el que ahorita te encuentras. ¿Qué es? Si es que hay un malestar, identificarlo y empezarlo a tratar. Pero quiero hablar del principio de la digestión con base en que vamos a ir desarrollando diferentes temas con el objetivo de favorecer aspectos de la salud. ¿Quieres tener células contentas? ¿Quieres ganar más energía? ¿Quisieras alejar la posibilidad de tener enfermedades? ¿Quieres saber cómo es realmente el bienestar y cómo es que esto lo podemos programar? Muchas personas en su diálogo cotidiano comentan: fui al doctor y me dijo que tenía diabetes, me dio cáncer. Y la verdadera manera de abordar esto tendría que ser: diseñé diabetes, diseñé cáncer, diseñé la enfermedad que hoy tengo. Y desde esta perspectiva, muchas ocasiones cuando se acude al médico y solamente tenemos la perspectiva de que vamos a tener un tratamiento a través de farmacología para tratar los síntomas y no propiamente curar el padecimiento, eso nos deja demasiado limitados con respecto a lo que puede suceder con el potencial que tenemos frente a nosotros en virtud de la calidad de los alimentos, las propiedades nutricionales, pero sobre todo las propiedades curativas, así es, las propiedades curativas de muchos alimentos. Entonces, lo que vamos a ir desarrollando en estos 6 martes es cómo entrar en una cultura no solamente de prevención, sino de alejarnos la posibilidad de tener enfermedades. Yo comento que en realidad una enfermedad no se puede prevenir, porque tendríamos que conocer otros aspectos como nuestro genoma humano, la interpretación del mismo genoma, y tendríamos que saber el tratamiento adecuado respecto a todos esos genes que tenemos quizá de manera inconveniente, cómo abordarlos. Y prácticamente eso es imposible para el común de la gente. Entonces, en lugar de ayudar o de entrar en el contexto de prevención de enfermedades, lo que vamos a hacer es ayudar a cómo fomentar la salud. Si nosotros fomentamos salud, no tendríamos por qué tener el cuidado de alguna enfermedad. Entonces, pues bienvenidos a este primer tema. Mi nombre es David Santiago, hay quienes ya me conocen, nutriólogo bariatra, creador del sistema de alimentación para tener células contentas y autor bestseller del libro Sin Culpas. Y vamos a hablar de varios aspectos, le vamos a llamar las llaves del conocimiento nutricional, y quiero hacerlo de una manera muy simple y muy sencilla, que tú sepas exactamente cómo funciona tu cuerpo. Y de aquí que vamos a entrar con esta primera llave, que es la digestión. En los últimos años se han destacado algunas características de nuestro aparato digestivo y que han venido a dar toda una revolución a la manera como interpretamos lo que es hoy en día la digestión. Por ejemplo, antes se hablaba de flora intestinal y hoy ya no se le está llamando así, se le está llamando microbiota intestinal. Hay una razón de ser, pero también quizá hayas escuchado que hoy en día tenemos otros cerebros, que no solamente es el encefálico, tenemos el cerebro digestivo, y se habla de que nuestro segundo cerebro es en los intestinos. ¿Por qué se ha dado a conocer que nuestro intestino es un segundo cerebro? Que de acuerdo a investigaciones más recientes, esto ya se ha puesto en tela de juicio, porque se ha observado, se tiene ya conocimiento de que la actividad neuronal, que fue por lo cual se le llamó un segundo cerebro, la actividad neuronal no solamente se encontraba en la parte encefálica, también se encontraba en la parte intestinal. Y esto quiere decir que los intestinos también hay una actividad neurológica, que quiere decir que hay comunicación de célula a célula para transmitir una información, que esta va a generar comandos específicos para dirigir procesos químicos de todo nuestro organismo. Se pensaba que el poder del razonamiento estaba solamente en nuestro cerebro.
se pensaba que solamente existían neuronas cerebrales, pero se descubrió que efectivamente hay otro tipo de formación y de actividad neuronal en los intestinos, que le llamamos el segundo cerebro. Luego pasó el tiempo y de acuerdo a investigaciones se pudo observar que no solamente había actividad neuronal en los intestinos, sino que también había actividad neuronal en el corazón. Y el corazón se está llamando como un tercer cerebro. Sin embargo, la actividad neuronal que se ha registrado en los intestinos, y por eso hoy quiero enfocarme en eso, nos está dando a entender que no es la primera comunicación neuronal cerebral la que se activa, sino que la primera actividad neuronal que se activa es la de los intestinos. Y esto vendría a cambiar toda la historia de la humanidad. ¿Por qué vendría a cambiar esto la historia respecto a lo que hemos interpretado y cómo hemos conocido la salud humana? Bueno, porque se ha venido dando un esquema de interpretación como un modelo de pensamiento, que nuestra forma en la que nos hemos venido desarrollando es a través de que primero se faculta la mente, luego esto da pauta a las emociones y finalmente las emociones van a desencadenar con procesos químicos en el cuerpo. Y ciertamente así funciona, es decir, sí es cierto que hay un comando que primero es en la parte cerebral, de acuerdo a la estructura de pensamiento y la interpretación de una serie de retos de vida, para luego impactar eso las emociones, y que esas emociones, por lo cual somos seres eminentemente sensibles, van a disparar procesos químicos que van a desencadenar en funciones específicamente fisiológicas. Pero, ¿qué es lo que está pasando cuando se dice que la actividad neuronal primero está aconteciendo en los intestinos? Es decir, primero hay señales químicas que son las que vinculan las respuestas que se conocen como primarias y que se comunican con el cerebro encefálico a través de una cadena de actividad hormonal, y que ésta nos va a llevar información primero de los intestinos hacia el cerebro y luego entonces hacia la parte emocional para desencadenar nuevamente en la estructura fisiológica del cuerpo. Y esto se vuelve fascinante. ¿Por qué? Porque si esto es así, como se está planteando, y estamos teniendo investigaciones que lo están cada vez más comprobando, quiere decir que el primer cerebro no es el encefálico, sino el intestinal, y que de acuerdo a ello, nuestra calidad de digestión va a tener mucho que ver con cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo nos emocionamos. Así es, suena fascinante, suena interesante, y esto rompe muchos esquemas de la ciencia médica, y por eso es que vamos a encaminarnos hoy a cómo es que la salud digestiva es muy importante atenderla, cómo la podemos mejorar y de acuerdo a ello cómo podemos empezar a erradicar ciertos procesos de alteración bioquímica que hoy desencadenan en lo que se conoce como enfermedad. Bien, entonces, si estás de acuerdo y me vas siguiendo, por favor, invita a más personas a que nos puedan ver en esta plática, porque de lo que vamos a hablar es justamente cuál es la condición de tener células contentas, porque yo he llamado a mi sistema de alimentación el tener células contentas. Quizá hayas escuchado hablar de un médico llamado Deepak Chopra, y Deepak Chopra comenta que hay una conexión psicofisiológica, y al decir esto refiere en esa condición psicofisiológica que los seres humanos tenemos una comunicación directa desde las células, y que de acuerdo a esa comunicación que hay con las células en la manera en que pensamos, se van direccionando mutuamente. El cómo pensamos y sentimos alimenta a las células, pero la condición de la salud de la célula desde el punto de vista de la carga eléctrica impacta nuestros pensamientos y las emociones, y eso es la conexión psicofisiológica. De ahí que entonces hablar de células contentas es buscar el estado de bienestar que permita que nuestro organismo funcione en toda su capacidad y plenitud. Por ello, conviene entender cómo es esta bioquímica, cómo es que este cuerpo biológico, esta máquina biológica de la cual
somos 100% responsables, puede llevarnos a tener esta categoría de bienestar. Y me da mucho gusto que me acompañes porque vamos a ir tocando algunos aspectos y también, ojo, vamos a ir rompiendo algunos mitos que hay en torno a la alimentación. Probablemente hayas escuchado ya información respecto a que la microbiota intestinal hoy guarda una relación muy importante, sobre todo, y se dio a conocer esto con estos últimos 2 años, con el impacto que hemos tenido negativamente con el COVID, de que uno de los puntos que se ha tratado de fortalecer de manera importante es nuestro sistema inmunológico. Y hoy se sabe que la gran cantidad de bacterias que existen, se llaman bacterias benéficas o saludables, que existen en nuestros intestinos, tienen una estrecha relación y responsabilidad de la activación de más del 70% del sistema inmunológico de nuestro cuerpo. O sea, no son tanto las vitaminas, no son tanto los antioxidantes que tienen que ver, sí, pero lo más interesante es que de acuerdo a tu condición de microbiota, vamos a tener una actividad de respuesta al sistema inmune. Por un lado es eso, pero por otro lado también se ha descubierto que el grado de acidez o de alcalinidad, que también tiene que ver con la salud digestiva, va a acercarnos o va a alejarnos hacia el punto de bienestar. Y con esto te quiero hablar de 2 conceptos. De aquí vamos a partir de 2 conceptos. Un concepto se llama homeostasis. Me gustaría invitarte a que anotes por ahí esta palabra de la cual vamos a hablar mucho, homeostasis. Se había manejado que homeostasis era como un punto de equilibrio. Sin embargo, estudios recientes demuestran que una homeostasis no solamente tiene que ver con el punto de equilibrio, porque el punto de equilibrio puede decirnos que no estoy totalmente sano, pero tampoco estoy totalmente enfermo. Entonces ese es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio podría desestabilizarse en cualquier momento. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice el proceso homeostático y que el cuerpo va a buscar sí o sí de una o de otra forma? El proceso homeostático de lo que nos habla es del alto grado de complejidad que tienen nuestras células en el que van a buscar el más alto nivel de salud. A eso se refiere la homeostasis, a que el cuerpo, a través de esa complejidad celular de la que estamos compuestos, va a buscar los recursos para que nos aporte el mayor bienestar posible. Y para que eso suceda, necesitamos darle las mejores condiciones de desarrollo, las condiciones biológicas, igual que en una maceta, cuando ponemos una semilla, si las condiciones del terreno son propicias para que la semilla germine, quiere decir que la tierra tenga sus nutrientes necesarios, tenga agua, le dé el sol, entonces está teniendo los elementos necesarios para que esta semilla pueda germinar y finalmente nos dé un fruto, una flor, dependiendo del tipo de semilla. Bueno, la homeostasis en el cuerpo humano nos habla de eso, que la célula es como esa semillita. Si esa célula tiene condiciones benéficas del terreno, va a proliferar. ¿Y qué crees que es el terreno biológico? El principal terreno biológico en el cual va a funcionar todo nuestro desencadenamiento celular está en la microbiota intestinal. Tenemos diferente tipo de microbiota. Está la microbiota en la piel, tenemos otro tipo de microbiota. Hay una microbiota en las mujeres que se llama microbiota vaginal, ¿sí? Pero la microbiota de la que hoy yo te quiero hablar específicamente es la microbiota intestinal. Desde que nacemos, vamos teniendo una actividad de bacterias. Nuestro cuerpo en los intestinos está repleto de bacterias. Y estas bacterias son benéficas. La mayoría de las bacterias que vamos teniendo en nuestro aparato digestivo son benéficas, aunque también, desde que nacemos, al entrar en contacto con el medio ambiente, al respirar un aire contaminado y al tener hoy en día sobre todo alimentos que no son tan benéficos a la salud, o la alimentación del bebé es a través de una madre que no ha cuidado bien su alimentación y que consume alimentos de alto nivel de acidez y que tiene un grado de intoxicación, pues ese calostro no va a ser tan alto en valor biológico y ciertamente va a tener algunos elementos que van a empezar a perjudicar a las bacterias que se van desarrollando a nivel intestinal
y entonces va a haber una competencia por ganar terreno, se le llama así, ganar terreno biológico. De tal manera que cuando ese terreno biológico es en mayor plenitud de las bacterias buenas, pues entonces nuestro cuerpo va a funcionar muy bien, porque esa microbiota tiene que ver con la absorción de nutrientes, tiene que ver con cómo se deshace la comida, ¿sí?, en el tracto digestivo, y cómo se desprenden los micronutrientes de los macronutrientes. Aquí te explico, un macronutriente, por ejemplo, es una manzana, que es un carbohidrato, y el micronutriente de la manzana es una vitamina. Ese es el micronutriente. Uno de los aspectos fundamentales para tener una buena digestión tiene que ver con la manera que masticamos los alimentos. Cuando masticamos los alimentos y ese alimento se va fragmentando y se va partiendo en partes más chiquitas, va impregnado de saliva. Esta parte, que se llama superficie de contacto, que tiene saliva, se impregna de una enzima llamada ptialina. Y esta enzima, que se llama ptialina, entra en contacto con el ácido clorhídrico y entonces desprende más fácilmente el micronutriente de la comida, lo va deshaciendo. Pero en realidad el paso más interesante es cuando la microbiota entra en función, cuando entra en actividad, porque debe de tener una preparación. Por eso va ligado que mastiquemos, que estemos bien hidratados, que salivemos y que podamos deglutir un alimento que llegue ya en ciertas condiciones para que en el terreno biológico pueda haber un adecuado desprendimiento de estos micronutrientes, que son vitaminas, de un carbohidrato. Minerales también de un carbohidrato, como es una verdura. Aminoácidos, que los vamos a encontrar prácticamente en todos los alimentos. Los aminoácidos son como ladrillitos, y estos ladrillitos se van a pegar con ácidos grasos esenciales como si fuera el cemento, y eso lo hacen las vitaminas y minerales como si fueran los albañiles, que pegan ladrillos y con eso van construyendo tejido. Entonces, para que todo esto tenga una adecuada función y tenga un buen esparcimiento y la dispersión de los nutrientes llegue adecuadamente a todo nuestro cuerpo, la microbiota es fundamental que tenga este beneficio. Por eso es que cuando hablamos del terreno biológico y que tiene que haber muchas más bacterias buenas, es que le tienen que ganar terreno a las bacterias malas o las bacterias nocivas, que siempre están en nuestro cuerpo. Las bacterias nocivas hemos vivido con ellas todo el tiempo y vamos a vivir con ellas hasta la muerte. Pero la idea es que las bacterias patógenas no ganen terreno. ¿Cuándo es que sucede esto? Cuando tenemos una pobre alimentación de nutrientes, cuando no tenemos una buena masticación y puede entrar un hongo, un virus o una bacteria, que puede ser a través de un alimento, a través de un líquido, a través de muchas ocasiones de lo que respiramos, ¿sí? El contagio viral que se ha venido haciendo a través del coronavirus y otros virus que han existido mucho tiempo atrás, tiene que ver con que el terreno biológico es propicio para su desarrollo. Eso significa que probablemente hemos venido comiendo alimentos que acidifican mucho el proceso digestivo. ¿Como qué? El alimento que nos va a promover un no muy buen bienestar es azúcares, ¿sí?, harinas refinadas, alimentos industrializados, ¿sí?, colores y sabores artificiales, medicamentos. El consumo de medicamentos también tiene mucho que ver con la alteración de nuestra microbiota. Si a esto unamos que no hay una adecuada hidratación, que no estamos masticando bien, que no estamos comiendo la variedad de grupos de alimentos, ni en la frecuencia debida, ni en el valor biológico debido, entonces, ¿qué está pasando? No le estamos ayudando a que la microbiota cumpla su función. Y entonces estamos teniendo una alteración de la homeostasis, porque ya no hay una condición biológica. O sea, las células iban a buscar ese estado de bienestar máximo, ese estado de plenitud. Nuestro cuerpo lo va a buscar, pero no le estamos dando las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de este desprendimiento de micronutrientes y de la adecuada absorción, para que entonces luego se sinteticen los nutrientes y se formen los paquetes de información a nivel celular que son transportados a través de la sangre, y que nuestro cuerpo tiene la irrigación en nuestros diferentes órganos de estos nutrimentos para que el cuerpo conforme de acuerdo al tipo de nutriente que se trate,
la función específica de la célula que lo está requiriendo. Entonces, se dan cuenta porque es muy importante partir de la digestión, porque aquí es donde empieza todo el show. Y la digestión tiene ciertas reglas del juego. Ahora, te hablé de dos conceptos. Un concepto ya lo nombramos, se llama homeostasis. Pero el otro concepto del cual te quiero hablar se llama mesotrofia. Y la mesotrofia es un punto intermedio en el estado orgánico de una persona. Es decir, ese punto intermedio es el que yo hace rato te comenté. Mesotrofia significa que estoy en un punto de equilibrio. No estoy totalmente sano, tampoco estoy totalmente enfermo. Y la mayoría de personas estamos en un punto mesotrófico. Vamos a suponer que del punto medio hacia tu derecha es la salud y del punto medio hacia tu izquierda es la enfermedad. Supongamos que así fuera y hay un punto intermedio. Eso es lo que se conoce como mesotrofia. Ahora, tu organismo va a procurar irse hacia la derecha la más parte del tiempo, siempre y cuando tenga las condiciones biológicas del terreno que lo permitan. Eso es la homeostasis. Buscar el estado de plenitud hacia la derecha en donde tengas mayor estado de salud, esa es la homeostasis que el cuerpo va a buscar. Pero en muchas ocasiones, al estar en un punto intermedio o que empieza a ser hacia la izquierda, que es el punto de enfermedad, tantito agarramos un virus y ya hace de las suyas. Tantito nos entra una bacteria a través de un alimento descompuesto y hace de las suyas, ¿sí? Tantito entra un hongo, que puede ser a través de respirarlo o también a través de la toma de alimentos o de algún tipo de alimento, de líquido, perdón. Lo que va a pasar es que si no estamos generando las condiciones adecuadas a nivel digestivo porque la microbiota no está bien, entonces es más rápido caer en el punto de enfermedad. Nos desestabilizamos, nos desequilibramos y ahí es donde empezamos a tener la primera respuesta del organismo. Y la primera respuesta de un organismo cuando tenemos ese punto de desequilibrio hacia la enfermedad, cuando nos alejamos de la homeostasis y rebasamos el punto mesotrófico hacia la enfermedad, ¿sabes cuál es la primera respuesta que el cuerpo va a tener en donde se va a empezar a proteger? Se le llama inflamación. Exacto. La inflamación es la primera respuesta de resistencia por parte del cuerpo para detener un proceso de hongo, virus o bacteria. Y entonces, si la microbiota intestinal está siendo invadida o comienza a ganar terreno las bacterias patógenas, ahí es donde empieza a haber una competencia. Y en la competencia empieza a ganar las bacterias patógenas. Entonces, ahí es donde hongos, virus y bacterias patógenas van a tener una cantidad importante, ¿sí? O van a tener la mayor oportunidad de desarrollarse. Y ahí es donde empieza este proceso en el que donde nuestro organismo, a través de elevar la temperatura corporal, es donde tenemos fiebre. Cuando nos da fiebre, es una manera en la que el cuerpo está respondiendo para elaborar glóbulos blancos que permitan combatir a ese huésped invasor, por lo cual va a haber un proceso inflamatorio. ¿Como cuál, por ejemplo? Bueno, se empiezan a inflamar las amígdalas. Erróneamente, sobre todo, esto era una práctica común en el pasado, era la extirpación de las amígdalas cuando estaban inflamadas. Y eso es un tremendísimo error, o sea, es un gran error extirpar las amígdalas. ¿Por qué? Porque las amígdalas inflamadas lo que estaban haciendo es retener todavía por más tiempo a ese huésped invasor. Por eso había la inflamación. Cuando hay una colitis, ¿sí? Que es una inflamación también de la parte baja del estómago hacia la parte intestinal, entonces eso es una respuesta de adaptación. El cuerpo se está resistiendo y por eso se va a inflamar y por eso va a haber gases, ¿sí? Cuando retenemos líquido por procesos de alteración metabólica, es otra respuesta de inflamación. Pero ¿qué crees? La obesidad no es una enfermedad, es una respuesta inflamatoria como resistencia hacia la sobrevivencia. Ese es un tema que voy a abordar más adelante. Es un tema que quiero abordar y nos vamos a llevar 2 pláticas. Dentro de estas 6 clases, un tema muy interesante y que me apasiona mucho es el de la obesidad. Porque ahorita te estoy adelantando algo. La obesidad no es una enfermedad. Claro está que allá afuera para
los médicos y para el común de la gente, cuando se habla de obesidad, pues por supuesto que van a decirte que... Hola, David. Hola, qué curioso. Bueno, hola. Creo que te acepté, no sabía qué, pero mira, bienvenida, bienvenida. No sé si quieres una pregunta o intervención de lo que estamos, pero dime ya. ¿Quieres comentar algo? ¿Acerca de qué? Pues no sé, es que aquí decía que podía aceptar o rechazar como una invitación a la partida, pero acepté. Había, ¿Tú no haces batallas? no, creo que nos equivocamos. Yo estoy Oh, hablando ya. de un ¿De tema, dónde eres? yo estoy hablando de un tema de salud, pero bueno, Eres agradezco nutriólogo, ¿no? exactamente, nutriólogo, y Ay, estamos mira qué bien. Yo iba a estudiar eso, pero voy a estudiar psicología. excelente. Lisette, creo que te llama, ¿verdad? Sí. Okay. Bueno, te dejo. Cuídate, David. Igual, gracias, Lisette. Esto pasa cuando estamos en vivo y cuando apachurro las cosas que no debo de apachurrar. Pero Lisette, gracias que estuviste aquí y que hiciste acto de presencia. Retomando el tema y hacia dónde vamos, es que la importancia de abordar la digestión y la importancia de desmitificar información que no es realmente lo que nos han dicho, como la obesidad, y por eso me voy a llevar dos semanas que voy a hablar de la obesidad, es porque en mi libro, que se llama Sin Culpas, abordo que un problema sin resolver es un problema mal planteado. Y muchas ocasiones la gente recurre, cada vez menos, eso me da mucho gusto, debo de ser honesto, cada vez menos la gente está recurriendo a los métodos de pastillas para quitarse un dolor. Todavía es mucho la gente, o sea, es todavía impresionante la cantidad de personas que les duele el estómago y quieren tomarse una ranitidina, un omeprazol y quieren que con una pastilla se les quite todo eso. Es mucho todavía. Todavía muchos médicos recetan con base a esta categoría que le llaman de diagnóstico y te dicen, tienes una colitis, tienes una gastritis, tómate ese medicamento. No, en realidad no deberíamos de tomar prácticamente ningún medicamento. Tendríamos que conocer la bioquímica corporal y cuál es la propiedad de muchos alimentos para poder ayudarnos a que se bajen ciertos procesos inflamatorios. Y aquí te quiero pasar el primer tip. Estamos ya en la recta final de esta primera plática, pero ya te quiero hablar de algunos tips para bajar la inflamación intestinal. ¿Quieres mejorar tu microbiota y empezar a tener células contentas? Vamos a empezar a hacer lo siguiente. Bien, al despertar, comienza tomando un vaso con agua tibia, le agregas el jugo de un limón, una pizquita de sal o un poquito de bicarbonato, no los dos, solamente uno, o sal o bicarbonato, sobre todo sal de grano o sal del Himalaya, y le pones una cucharada cafetera, o si tienes procesos digestivos de más inflamación, ponle una cucharada sopera de aceite de oliva. Entonces, con esto que empieces a tomar al despertar vas a empezar a tener dos efectos: el proceso de alcalinizar tu digestión y de favorecer la limpieza intestinal. Entonces, si tú tienes esto, le ayudas a que la microbiota vaya teniendo una mejor respuesta de adaptación homeostática. ¿Me entiendes ahora lo que te digo? Cuando te digo que las bacterias van a generar una respuesta homeostática, quiere decir que ahora son bacterias benéficas que van a empezar a ganarle terreno a las bacterias patológicas, y esto va a permitir que tengas una mejor digestión de los alimentos, a su vez una mejor absorción de nutrientes y una mejor síntesis de los mismos para que el cuerpo las pueda reestructurar, y a través de la reestructuración de los micronutrientes se pueda formar un nuevo tejido. Entonces, ese es un primer tip. Segundo tip que te quiero dar para bajar la inflamación, y este es muy poderoso, muy poderoso. Cuando ya tengas una inflamación de plano, marca así, diablo, que digas, qué bárbaro, pero qué me comí, una combinación terrible de alimentos que ya no aguantes y que tienes gases y que dices, ¿qué me pasó? Vamos a aplicar un remedio que se llama limón integral. ¿Cómo es el limón integral? ¿Ok? Te voy a dar las tres formas de aplicar el limón integral. Primera forma: cuando hay colitis, inflamación y gases, molestia, dolor, incomodidad, que el cinturón y el pantalón te aprietan y dices, qué barbaridad,
me comí hasta lo que no. Bueno, ahí te va. Vas a licuar un limón entero con cáscara y semilla, lo pones en la licuadora, pones un cuarto de vaso con agua, le agregas una pizquita de sal y una cucharada sopera de aceite de oliva. Lo vas a licuar perfectamente bien, súper licuado, porque te lo vas a tomar sin colar. Por eso se llama limón integral, porque te lo vas a tomar con cáscara y semilla. Entonces te lo vas a tomar sin colar y vas a tener una caricia digestiva impresionante. Entonces vamos a hacer esto y lo puedes hacer desde el despertar, después del desayuno, o lo puedes hacer después de la comida, a la hora que puedas. ¿Sí? Ese lo puedes hacer a la hora que tú quieras o a la hora que puedas. Esa es la manera de hacer el limón integral para una colitis. Pero vamos a hacer qué pasa el limón integral para una diarrea. Es lo mismo, se licúa el limón con cáscara y semilla, se le agrega la pizca de sal, pero no se le pone el aceite de oliva. Y entonces de esta manera detienes una diarrea. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay vómito? ¿Cómo detener el vómito con limón integral? Vas a licuar el limón con cáscara y semilla, pero en agua fría. Ya sea que el agua ya la tengas fría previamente o le pongas un cubito de hielo para que se licúe ahí, pero tiene que estar frío. Entonces le agregas el limón, la pizca de sal y el aceite de oliva. Pero en este caso para vómito sí lo vas a colar. Cuelas perfectamente muy bien, pero lo licúas todo primero. Luego sí lo vas a colar y ya te tomas el preparado frío colado. Y de esta manera ayudamos a detener el vómito o los ascos que dan, sobre todo muchas mujeres que tienen el asco durante el embarazo. Este es un muy buen remedio para que puedan mitigar ese asco hacia los alimentos. Espero que esta primer plática te haya gustado. Espero que te haya dado alguna información que te permita avanzar en tu bienestar. Y te dejo mis datos porque si surgen algunas dudas, me encantaría que estemos en contacto para poderte ayudar a ese objetivo de bienestar. Mándame un correo a nutriólogo@célulascontentas.com. nutriólogo@célulascontentas.com. Mándame un mensajito. A partir de ahora, también otra cosa que quiero proponerte es que si quisieras una asesoría ya directamente conmigo, la gente que me esté viendo a través de TikTok va a tener un 50% de descuento en su primera consulta. Mándame también un correo que quieres tu consulta y menciona esto: oye, yo te conocí en TikTok y si esta plática te gustó y crees que hay muchas otras personas que les gustaría tener células contentas, comparte este video. Va a quedar aquí, lo puedes compartir con más gente y sígueme a través de mis redes sociales. En Instagram, que me vas a encontrar como Células Contentas, mi página web, que se llama así también, www.celulascontentas.com, y la próxima semana, el próximo martes, vamos a hablar de otro tema súper interesante, que ahorita ya hablamos de la digestión, pero vamos a empezar a hablar de la respuesta hormonal para la quema de grasa. Porque es muy importante hablarte ya de la quema de grasa, porque la digestión va ligada a la quema de grasa. Hay un fenómeno que se llama termogénesis. Y lo que voy a abordar la próxima semana, el martes, es la primera etapa de lo que es la respuesta hormonal para la quema de grasa, en donde vamos a empezar a romper varios mitos. Y te vas a dar cuenta que podrías comerte todos los días, si tú quieres, un pan dulce con cajeta y no engordarías. Pero hay ciertas reglas del juego y una de ellas que hoy abordamos es que tengas una adecuada digestión. Si tú masticas bien, te estás hidratando, tienes un descanso reparador, vas a contribuir mucho para esa adecuada digestión. Pero ¿quieres saber cómo la digestión de los alimentos ayuda a la quema de grasa? Sígueme el próximo martes en punto de las 8 nuevamente aquí a través de esta plataforma de TikTok, y te agradezco mucho tu atención, que hayas estado aquí conmigo, y nos estamos viendo de aquí hasta el próximo martes. Come rico, de todo y sin culpas. Nos vemos en la próxima transmisión. Hasta pronto.